Nunca pensé que algo pudiera cambiar por completo la forma en que una persona ve la oscuridad. Durante gran parte de mi vida trabajé en ranchos alejados de los pueblos, lugares donde uno termina acostumbrándose al silencio, a los sonidos de los animales durante la noche y a las largas carreteras de terracería que parecen perderse entre los cerros. Crecí escuchando historias sobre apariciones, sobre gente que desaparecía en caminos solitarios y sobre sombras que seguían a los viajeros durante la madrugada, pero siempre pensé que eran simples relatos para asustar a los más jóvenes. Todo cambió una noche que todavía recuerdo con una claridad aterradora. Había pasado todo el día trabajando, junto a otros hombres en un rancho bastante apartado. El calor había sido insoportable y terminamos mucho más tarde de lo planeado, porque varias reses habían escapado hacia una zona llena de matorrales y tuvimos que buscarlas durante horas. Cuando finalmente terminé mis labores, los demás decidieron quedarse a dormir ahí, para regresar al amanecer, pero yo quería llegar a casa. Mi esposa y mis hijos me esperaban, así que subí a mi vieja camioneta y emprendí el regreso poco antes de la medianoche. El trayecto hasta mi casa era de aproximadamente 40 minutos. No había pueblos entre el rancho y mi destino, únicamente un largo camino de tierra, rodeado por cerros oscuros, árboles secos y extensiones interminables de campo. Aquella noche no había luna y las nubes cubrían casi todo el cielo. Las luces de la camioneta apenas lograban iluminar unos cuantos metros hacia adelante. Recuerdo que la sensación de aislamiento era tan intensa que parecía que el mundo entero había desaparecido y solo quedaba yo avanzando en medio de la oscuridad. Durante los primeros minutos todo fue normal, el motor rugía con tranquilidad y el sonido de las llantas sobre la terracería era el único ruido que me acompañaba. Intenté escuchar la radio para mantenerme despierto, pero la señal era muy mala y constantemente se llenaba de estática. Mientras avanzaba comencé a sentir una incomodidad difícil de explicar. Era como si alguien me estuviera observando desde algún punto oculto entre los árboles. Traté de ignorarlo porque sabía que el cansancio podía jugar malas pasadas a la mente, pero la sensación se hizo cada vez más fuerte. Unos minutos después distinguí algo a lo lejos. Al principio pensé que era un poste o algún arbusto extraño, pero conforme me acercaba pude notar que se trataba de una figura humana. Reduje la velocidad por instinto, la silueta estaba inmóvil en medio del camino. Cuando las luces la iluminaron mejor, sentí un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta la espalda. Parecía una mujer, tenía el cabello largo y oscuro, que le cubría casi todo el rostro y vestía algo blanco que contrastaba con la negrura de la noche. Lo extraño era que permanecía completamente inmóvil, como una estatua. Toqué el claxon una vez, esperando que reaccionara. No ocurrió nada, volví a tocarlo y tampoco se movió. Pensé que tal vez necesitaba ayuda o que estaba desorientada. Continué acercándome lentamente mientras intentaba entender qué hacía una persona sola en aquel lugar a esas horas. Entonces ocurrió algo que hasta hoy no logro explicar. Sin mover las piernas, sin girar el cuerpo y sin realizar ningún movimiento natural, aquella figura comenzó a desplazarse hacia un costado del camino. No caminaba, no corría, simplemente se deslizaba sobre la tierra como si no tocara el suelo. Sentí que el corazón se me aceleraba, instintivamente pisé el acelerador y pasé de largo. Cuando miré rápidamente por la ventanilla para observarla mejor, ya no estaba. Frené unos segundos más adelante y revisé por los espejos, no había nadie detrás de mí. Tampoco vi huellas ni movimiento alguno entre los matorrales. Era como si aquella mujer hubiera desaparecido por completo. Intenté convencerme de que todo había sido producto del cansancio. Sin embargo, apenas unos minutos después noté algo aún más extraño. Por el espejo retrovisor apareció una luz blanca a la distancia. Pensé que otra camioneta venía detrás de mí, pero la luz era diferente, no tenía la forma de unos faros normales. Era más intensa, más brillante y parecía flotar sobre el camino. Lo más inquietante era que se acercaba con rapidez. Aceleré y observé cómo la distancia entre nosotros disminuía cada vez más. Mientras vigilaba aquella luz, la radio comenzó a emitir una fuerte interferencia. El ruido estático llenó toda la cabina, quise apagarlo, pero el sonido continuó.
Entonces escuché algo que me hizo helar la sangre. Entre la interferencia se distinguía claramente una respiración. Era lenta, profunda y parecía provenir del asiento trasero. Miré de inmediato, no había nadie. Aún así, la respiración continuó durante varios segundos antes de desaparecer de golpe. A esas alturas ya estaba aterrado. Seguía conduciendo mientras observaba constantemente los espejos. La luz blanca permanecía detrás de mí. Llegué a una curva rodeada de árboles y fue entonces cuando la vi nuevamente. La misma mujer estaba parada al borde del camino y esta vez estaba de frente. No podía distinguir claramente sus facciones debido a la oscuridad, pero sus ojos reflejaban la luz de una manera extraña, como los ojos de ciertos animales cuando son iluminados por una lámpara durante la noche. Pasé junto a ella a toda velocidad y sentí una presión extraña en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Creí que lo peor había pasado, pero estaba equivocado. A unos kilómetros de mi casa, el motor de la camioneta se apagó repentinamente. Todas las luces permanecieron encendidas, pero el vehículo dejó de avanzar y quedó inmóvil en medio de la nada. Intenté arrancarlo una vez, nada. Lo intenté de nuevo y nada. El silencio que me rodeaba era tan absoluto que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Entonces escuché un golpe proveniente de la caja de la camioneta. Sonó como si alguien hubiera dejado caer algo pesado sobre el metal. Permanecí inmóvil tratando de escuchar mejor. Un segundo golpe resonó con más fuerza. Después otro, y otro. Finalmente los sonidos se transformaron en pasos lentos que avanzaban sobre la parte trasera del vehículo. Escuché claramente cómo se acercaban hacia la cabina, cada paso hacía crujir el metal. Mi respiración se volvió agitada mientras intentaba arrancar el motor una y otra vez. Los pasos llegaron hasta el techo. Escuché como algo caminaba justo encima de mi cabeza. El metal se hundía ligeramente con cada movimiento, sentía que cualquier cosa que estuviera ahí podía atravesar el techo en cualquier momento. Quise mirar por la ventana, pero el miedo me paralizaba. Permanecí sujetando el volante con tanta fuerza que mis manos comenzaron a doler. Fue entonces cuando escuché una voz. Sonaba como la voz de una mujer. Provenía del exterior, muy cerca de mi ventana. Susurraba algo que no lograba comprender. No parecía español, ni ningún idioma que hubiera escuchado antes. Era un murmullo extraño y constante que me provocaba una sensación de desesperación difícil de describir. Lo más aterrador era que la voz sonaba cada vez más cerca, como si el rostro de aquella persona estuviera pegado al cristal. Cerré los ojos durante unos segundos y recé como no lo había hecho en años. No sabía qué más hacer. Estaba convencido de que algo terrible iba a ocurrir. De repente, todo quedó en silencio, los pasos desaparecieron, la voz desapareció, la presión sobre el techo desapareció. Durante unos segundos no se escuchó absolutamente nada. Entonces el motor arrancó solo, no giré la llave, no hice nada. Simplemente volvió a encenderse como si nunca hubiera tenido una falla. Sin pensarlo dos veces aceleré y me alejé de aquel lugar tan rápido como pude, no miré hacia atrás, no observé los espejos, solo quería llegar a casa. Cuando finalmente estacioné frente a mi vivienda sentí un enorme alivio. Bajé de la camioneta y corrí hacia la puerta. Sin embargo, antes de entrar decidí echar un último vistazo al vehículo. Miré por la ventanilla trasera y no vi nada extraño. Respiré profundamente pensando que todo había terminado, pero cuando me senté un instante para recuperar el aliento y observé el espejo retrovisor por última vez, vi algo que todavía me persigue en mis pesadillas. Durante apenas un segundo apareció el reflejo de una mujer sentada en el asiento trasero. Tenía el cabello cubriéndole parte del rostro y estaba sonriendo, parpadeé y desapareció. Hasta el día de hoy sigo sin saber qué ocurrió aquella noche. Tal vez exista una explicación lógica que nunca encontré, tal vez realmente vi algo que no pertenecía a este mundo. Lo único que sé es que jamás volví a recorrer ese camino después de la medianoche. Y cada vez que conduzco por una carretera solitaria, todavía siento la necesidad de mirar el espejo retrovisor, porque una parte de mí teme encontrar nuevamente aquella sonrisa observándome desde la oscuridad.